El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de datos. Los tipos de datos, como dijimos, van a permitirle al programa reconocer cuánto espacio nosotros vamos a tener usado dentro de la RAM, además de identificar qué información estamos guardando dentro de ella. Nosotros vamos a tener dos tipos de datos divididos en grupos. Por un lado vamos a tener los tipos de datos primitivos y por el otro los no primitivos. Los valores alfanuméricos van a ser aquellos que nos van a permitir representar un carácter específico dentro de nuestra computadora. Bien, estos nosotros vamos a decir que nos van a permitir representar un único valor dentro de nuestra computadora, un carácter. En C, este valor alfanumérico es char. Bien, char tiene asociado un número, ¿ok? Pero ese número va a tener equivalencia a un carácter. ¿Qué nos referimos con un carácter? Pues básicamente es cualquier símbolo del alfabeto latino y algunas extensiones. Bien, nosotros podemos decir, por ejemplo, que el 64 va a estar asociado con la letra A. Ya veremos esto más adelante, pero estos serían los alfanuméricos. Después vamos a tener los valores numéricos. ¿Qué son los valores numéricos? Bueno, pues son todos aquellos que pueden representar diferentes números. En este grupo vamos a tener, podemos incluir directamente a char, pero principalmente vamos a tener dos grupos, los enteros y los reales. Por el lado de los enteros vamos a tener bool, ahorita vamos a ver qué es bool, vamos a tener short y vamos a tener int y su modificación long int. Bien. ¿Y qué van a permitir guardar estos? Pues básicamente valores enteros de diferentes cantidades. Short va a ser más pequeño que int y más pequeño que long int. A su vez int es más pequeño que long int. Ahorita vamos a ver en una tabla cuáles son los valores que toman cada uno de ellos. Mientras que bool va a ser un tipo de dato que únicamente va a poder guardar valores de 0 o 1. Esos son valores booleanos y representan básicamente un único bit dentro de nuestra memoria RAM. Mientras que en los reales vamos a tener los float y los double. Bien, si nosotros en los enteros podemos guardar explícitamente únicamente valores sin parte decimal, con los reales nosotros vamos a guardar valores con parte decimal. Estos se van a representar como un cociente entre dos secciones dentro del mismo número. Bien, ahora nosotros vamos a tener que saber cuáles son los valores de cada uno de estos datos. Bueno, pues nosotros vamos a tener que short va a estar destinado a guardar números pequeños en un entorno de 2 bytes. Después vamos a tener int, que va a permitir almacenar números grandes que van a tener un espacio de 4 bytes. Luego el long, que va a guardar números en 8 bytes. Debería de ser la estructura correcta long o long int. Es correcto en ambos casos. Después tendríamos el float, que va a guardar valores decimales con 4 bytes. Y el double, que va a hacer lo propio con valores de 8 bytes. Aquí ahorita en la pantalla van a estar viendo a cuánto equivale cada uno de estos valores en su rango de datos, es decir, desde 0 hasta qué valor pueden asociar, o en su defecto desde menos algo hasta algo. ¿Y por qué digo esto de menos algo a algo? Bueno, pues porque nosotros vamos a tener un modificador. Este modificador es unsigned. Unsigned básicamente lo que nos va a decir es si nuestros valores van a poder guardar números positivos y negativos o exclusivamente positivos. Por otro lado, tenemos los tipos de datos no primitivos. Bueno, pues los tipos de datos no primitivos van a ser aquellos datos que son compuestos. ¿Cómo que compuestos? Pues sí,
Nosotros como desarrolladores va a haber ocasiones en las que necesitemos construir nuevos tipos de datos para poder usarlos dentro del programa, en base a datos que ya tengamos previamente definidos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, para ello vamos a tener diferentes formas de hacerlo. Dentro de la programación estructurada tenemos los typedef, struct y union. Y ya cuando hablamos de programación orientada a objetos, las clases. Bien, entonces los no primitivos van a contemplar lo que son las string, que vamos a ver después que básicamente son conjuntos de caracteres. Es decir, vamos a tener por ejemplo A, B, C, D. Esto sería una cadena de texto. Bueno, aquí hay una trampa. Debería también tener un carácter terminal. Luego vamos a ver a qué se refiere esto de un carácter de fin de cadena. Pero básicamente serían conjuntos de múltiples caracteres unidos. Esto sería una cadena de texto. También nosotros, por ejemplo, podemos hacer uso de los typedef, los union y los struct, que nos van a permitir definir colecciones de datos en base a otros datos que ya tengamos. Typedef, por ejemplo, nos va a permitir decir, ¿sabes qué? Yo quiero que sea USH. Es decir, a partir del programa, si yo uso USH, va a significar lo que significa Unsigned Short. Los union van a ser espacios de memoria únicos donde nosotros vamos a poder tener colecciones de datos. Por ejemplo, tenemos el union programa o infoprograma. Infopro. Y a lo mejor aquí nosotros tenemos una colección con el tiempo de ejecución, no sé, con el nombre del programa, etcétera, ¿no? Estas cosas nosotros vamos a poder guardarlas en un union y van a tener un espacio de memoria RAM compartido. Es decir, si nosotros en algún lugar de nuestro programa modificamos un union, todos los valores que estén dentro de todas las unions se verán alterados, ya que son el mismo valor. Y por otro tenemos los struct, por ejemplo el struct persona. Estos básicamente tienen asociados también datos como el union, es decir, yo puedo poner aquí un nombre, una edad, un país, etcétera, ¿no? Y todos estos van a conformar a persona. Si yo accedo a persona, voy a poder tener acceso a estos datos guardados dentro de ella, pero son independientes, es decir, su RAM no es compartida. Y si nos damos cuenta, todos estos datos de aquí vamos a poder nosotros construirlos conforme necesitemos en el programa. Estos son los datos no primitivos. Los tipos de datos no primitivos son muy importantes y nosotros vamos a tener que estar usándolos recurrentemente en el futuro. Si nosotros queremos pensar en las características de los no primitivos y primitivos, nosotros vamos a pensar que los primitivos ya tienen un tamaño específico definido. Como dijimos, pueden ser un bit, un byte, 2 bytes, 4 bytes, 8 bytes, ¿no? Estos serían lo que nosotros digamos que son el espacio en memoria RAM y ya viene predefinido. Sin embargo, en algunos tipos de datos no primitivos no va a ser tan fácil. O sea, sí, nosotros tenemos nuestras estructuras. Y si tenemos una estructura, por ejemplo, conformada de 2 int y un byte, un char, podemos decir que entonces tiene el equivalente a 2 int más un char, es decir, 2 por 4 más 1, que serían 9. 9 bytes el tamaño de nuestra estructura. Pero a su vez, estas estructuras pueden estar referenciando a otros espacios de memoria con diferente tamaño, etc. Entonces,
aunque podamos determinar el tamaño de la estructura, el tamaño de los datos que guarda puede ser ligeramente variable. Principalmente cuando nos referimos a lo que son punteros, que va a ser parte del primer tema de programación intermedia, pero que me gustaría que sepan que existen desde el día de hoy y que básicamente son elementos que hacen referencia a un espacio diferente de la memoria. Entonces, si yo tengo a lo mejor una persona que tiene asociada otra estructura que se llama dirección, esta dirección con sus propios datos dentro, si yo aquí tengo esto, entonces voy a hacer referencia a una dirección. Entonces el tamaño de persona va a tener también un tamaño de dirección. No sé, a lo mejor dirección mide 16 bytes. Y persona mide a lo mejor, no sé, otros 16 bytes. Bueno, pues en sí el tamaño que ocupe persona al usar una dirección va a ser de 32 bytes. Claro, 16 bytes van a ser de forma indirecta, pero de todas formas los va a estar usando. De todas formas, les digo, en programación intermedia vamos a ver un poquito más sobre ello y vamos a entender bien a qué nos estamos refiriendo. De momento, espero que este breve video les haya gustado, que hayan aprendido y sobre todo les recuerdo que aquí debajo en la descripción van a tener un documento con múltiples ejercicios que ustedes van a poder realizar, así como un archivo donde yo voy a tener todas las formas en que yo resolví estos ejercicios para que ustedes puedan verlo, compararlo con sus resultados y entender por qué yo construyo las cosas de la manera que lo hago y cómo pueden ustedes hacer lo propio. Bueno, muchas gracias por ver este video. Conmigo es hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense mucho. Adiós.